We don't need no education. Distancia entre dos puntos. Hola jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre distancia entre dos puntos. Antes de tomar el tema, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que se vio en el video anterior o en la clase anterior. Lo que estuvimos trabajando en la clase anterior fue, haciendo un pequeño recordatorio, el estudio del plano cartesiano. Definimos nuestro plano cartesiano como la intersección de dos rectas de forma perpendicular. Ya explicamos a detalle en la clase pasada cómo se da esa intersección. También hablamos sobre los ejes, ¿sale? El eje de las abscisas y de las ordenadas, que también conocemos como el eje de las X y el eje de las Y. Hablamos también que existen en el eje de las X números positivos y en el eje de las Y números positivos, en el eje de las X números negativos y en el eje de las Y también números negativos. Hablamos de cuatro cuadrantes que se encontraban aquí, 1, 2, 3, 4. Y hablamos de cómo se conformaban las coordenadas. Vamos a mover esto aquí para poder recordar un poquito más lo que habíamos trabajado. Esas coordenadas nosotros hablamos que podíamos encontrarlas positivas y que la regla era escribirlas dentro de dos paréntesis y separarlas por una coma. Entonces aquí tendríamos una coordenada que era 5,3, por ejemplo, como coordenada número 1, ¿sí? Podíamos tener variantes en las coordenadas, por ejemplo un menos 4,2 y era otra coordenada distinta. Podíamos tener un menos 6, menos 3 y esa nos iba a dar otra coordenada diferente o otro punto diferente en el plano cartesiano. Y por último podíamos tener una combinación de 7, menos 4, ¿sale? Que nos iba a arrojar este término en otro cuadrante. En este 5, menos 3 vamos a estar en este cuadrante número 1, menos 4,2, cuadrante número 2, menos 6, menos 3, cuadrante número 3, los dos son negativos, y 7, menos 4, cuadrante número 4. ¿Ok? Comprobamos y nos vamos a la primera coordenada. La primera coordenada que habíamos descrito es 5, menos 3, 5, menos 3, y nos da 5 unidades hacia el eje de las X y 3 unidades en el eje de las Y, ¿sí? Y aquí está nuestra localización del punto A. Vámonos al punto B, que sería menos 4,2. Menos 4,2 nos quedaría, es el punto B y nos queda en el cuadrante número 2, como lo habíamos mencionado. Vámonos a la coordenada número 3. La coordenada número 3 que escribimos aquí fue menos 6, menos 3. Vámonos a la coordenada número 3. Es la coordenada C y está en el cuadrante número 3. Y por último 7, menos 4. 7, menos 4 nos manda al cuadrante número 4. 7 unidades en eje de las X y 4 negativas en el eje de las Y. Entonces esto es un pequeño recordatorio de lo que estuvimos trabajando la sesión pasada, en el cual explicamos qué es el plano cartesiano y cómo ubicar los puntos en el plano cartesiano, cómo escribir correctamente una coordenada, ¿sí? Recuerden que si ustedes aquí le dan únicamente la coordenada, la que sea 3,5, y le dan enter al programa, el programa no identifica que es una coordenada simplemente porque no está escrita dentro de dos paréntesis. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos trabajado con esto y recordado estos importantes puntos, vamos a trabajar con lo que viene siendo la distancia entre dos puntos. Para esto nos vamos a seguir apoyando con nuestro programa GeoGebra. Recuerden que es gratuito y pueden ingresar en su cuenta de internet. Y vamos a utilizar la sección de herramientas. Estábamos antes aquí en la sección donde podíamos escribir ecuaciones o coordenadas y ya nos localizaba directamente el punto. Ahora
vamos a localizar un punto. Esto va a servirles a ustedes también para, en caso de que el profesor o el ejercicio les dé una coordenada ya graficada y les pida que obtengan sus valores en X y en Y, lo puedan hacer sin ningún problema, ¿ok? Entonces localizamos aquí un punto A y vamos a localizar acá un punto B. Listo. Ahora vamos a bajar y vamos a encontrar una sección que se llama rectas. Vamos a seleccionar la primera que dice segmento y vamos a unir los puntos de A y B, ¿ok? Esto nos da un segmento de recta que ya más adelante vamos a hablar sobre este tema. Con esos puntos A y B, nosotros vamos a definir una ecuación en la cual podamos calcular el segmento de recta, ¿sí? O cuál es la distancia en unidades en las que está dividida nuestro plano cartesiano que hay entre A y B. Esto se puede hacer de una forma visual. Esto es por la siguiente razón. Tenemos nosotros que la distancia entre dos puntos se puede presentar en tres formas distintas. Me voy a apoyar de esta bibliografía que manejamos en la escuela en donde doy clases y nos dice que la distancia entre dos puntos se puede presentar en tres formas. Horizontal, si los valores de Y son iguales. Vertical, si los valores de X son iguales. E inclinada, cuando los valores de Y y de X son diferentes. Las dos primeras son las más sencillas, ya que de forma visual podemos nosotros definir cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos. Si nosotros nos regresamos a nuestro plano cartesiano y le contamos los cuadritos, la división general que hay entre el punto A y B, podemos rápidamente darle el resultado. Es una forma de poder contestar rápidamente este tipo de preguntas, pero esto es geometría analítica, entonces tenemos que también sustentar nuestra respuesta con un resultado o una forma matemática. Si nosotros contamos los cuadritos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El resultado de la distancia que hay de A a B debe de ser 7 unidades, ¿ok? Pero si nos vamos a la bibliografía con la que nos estamos apoyando, nos dice que cuando esto suceda, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la distancia que hay entre esos dos puntos que son horizontales, o que nos da un segmento de recta horizontal, es x2 menos x1. ¿Cuál identificamos como x2 o como x1? En este caso no tendría importancia si usted identifica x2 como el punto A o x1 como el punto B, o x1 como el punto A o x2 como el punto B. ¿Por qué no tiene importancia? Bueno, les explico. Esta fórmula está escrita entre dos barras que se les conoce como barras de valor absoluto. Entonces, el resultado anula el signo que tenga el número que vamos a obtener y deja únicamente el valor esencial, el valor natural del número que vamos a utilizar. No importa si nos da como resultado menos 5 o más 5, el valor del número es 5. Ese es el valor absoluto que nosotros vamos a tomar, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a irnos a nuestro plano cartesiano y vamos a obtener las coordenadas. Para obtener la coordenada de A, vamos a buscar en qué punto del eje de las X se intersecta y tenemos que es el menos 4. ¿Sale? Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y en el eje de las Y se intersecta con el número 2, ¿ok? Entonces nuestra coordenada se va a escribir menos 4,2 y recordemos que estamos ubicados en el cuadrante número 2, ¿ok? Entonces en el punto A, la coordenada, me voy a ir aquí a la pizarra digital que tenemos, en el punto A la coordenada nos va a quedar escrita menos 4,2, ¿ok? Recuerden, entre paréntesis separados por una coma. Y en el punto B, la coordenada que vamos a escribir sería la siguiente. En el eje de las X tenemos 1, 2 y 3, sería 3, y en el eje de las Y tendríamos 2 unidades también, entonces sería 3,2. Estamos en el cuadrante número 1, por lo tanto las dos unidades son positivas, 3,2. Podemos apreciar de forma visual que las X son diferentes y las Y son iguales, pero de todas maneras vamos a recalcar un poquito más esa información. Para el punto A, si ustedes quieren tomar como X1 donde se encuentra el punto A, entonces A sería nuestro punto número 1 y B sería nuestro punto número 2, ¿ok? Por lo tanto, la X que encontramos en la coordenada A sería X1.
y la x que encontramos en la coordenada b sería x2. Eso nos dice que también en este caso la y que se encuentra en la coordenada a sería y1 y la y que se encuentra en la coordenada b sería y2. Una vez que hemos visualizado los valores de x y de y en los puntos 1 y 2 o a y b, vamos a separarlos para poder visualizarlos de una mejor forma. Tenemos x y tenemos y. En x1 tendríamos menos 4 y en x2 tendríamos 3. Si nos fijamos, son valores distintos. En y tendríamos 2, en la coordenada a y en la coordenada b también tendríamos 2. Eso se trata de un cálculo de forma horizontal. Bueno, a continuación vamos a realizar nuestro cálculo de la distancia entre estos dos puntos de forma horizontal. Ya habíamos identificado anteriormente cuánto es el valor de x1, que en este caso vamos a ponerlo como menos 4, y de x2 que vamos a ponerlo como 3, ¿sí? Aquí tenemos x1 menos 4 y x2 3. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es realizar la sustitución en nuestra fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. La distancia entre dos puntos es igual a x2 menos x1. Entonces la distancia entre dos puntos es igual a x2 en barras de valor absoluto. x2 es igual a 3 menos x1. x1 es igual a menos 4. Entonces aquí es recomendable que usted ponga ese valor en medio de dos paréntesis para no confundirse con los signos, y ya por último lo cierra con las barras del valor absoluto que habíamos estado trabajando o habíamos dicho que íbamos a utilizar. Ahora sí, resolvemos la ecuación. La distancia que hay en esos dos puntos sería 3, hacemos la multiplicación de los signos, menos por menos, esto es de primer semestre, chavos, espero que no se les haya olvidado. Menos por menos es igual a más. Cerramos la barra de valor absoluto y por último hacemos nuestra operación. 3 más 4 pues es igual a 7, ¿verdad? Ok, ahora vamos a suponer que nosotros cuando elegimos nuestra x1 y nuestra x2 quedaron los números de forma invertida. ¿Qué hubiera sucedido en este caso? Bueno, en este caso lo que hubiéramos tenido que hacer es lo siguiente. Se supone que el resultado nos debe de quedar el mismo, ¿verdad? Entonces x1 y x2 ahora van a quedar al revés. Y x2 sería igual a menos 4 unidades, ¿ok? Y al momento de sustituirlo en la fórmula, nosotros obtendríamos lo siguiente. Tendríamos que la distancia entre dos puntos es igual, la barra de valor absoluto se abre, x2, que en este caso ahora sería menos 4, menos nuestra x número 1 que tiene el valor de 3 y cerraríamos las barras de valor absoluto. Ahora, en este caso, si ustedes se fijan, al momento de realizar la operación tendríamos menos 4, menos 3, recuerden que es una resta y aquí no aplican las leyes de los signos, entonces sería menos 4 menos 3 nos da menos 7. Pero como el valor se encuentra en medio de las dos barras de valor absoluto, tomamos el valor numérico del resultado sin importar el signo. Recordemos que las barras de valor absoluto nos ayudan a eliminar el signo que carga nuestro resultado. No importa si es negativo o si es positivo, el valor del dígito que tenemos en el resultado es igual a 7. Si se fijan, es lo mismo que nos dio tomando x1 o x2 de forma contraria.